Buenos días, nos encontramos nuevamente en esta nueva semana también para reavivarnos juntos con la palabra del Señor. Hoy continuamos también con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, el capítulo número 3. En esta parte de la carta, el apóstol Pablo hablará acerca de la importancia y el papel que cumplen la fe y la ley en la vida del cristiano. Antes de nuestro estudio, le invito para que juntos empecemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias Señor, gracias nuestro buen Dios por esta nueva semana que nos regalas. Gracias Señor por este nuevo día que nos das, por cada nueva oportunidad de vida. Y Señor, que en esta semana, que en este día hagamos tu voluntad, que viviendo por fe cada día, Señor, nosotros nos acerquemos más a ti y seamos también ese testimonio fiel y viviente para todos aquellos que se acercan a nosotros, para todos aquellos que por medio nuestro conocerán sobre tu amor y misericordia. Bendice a mis hermanos que están orando junto a mí, bendice sus vidas, sus planes, sus hogares. Y en este momento pedimos sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? El punto en discusión entre los hermanos de Galacia era si los nuevos conversos entre los gentiles debían ser circuncidados o no. El punto en controversia era la circuncisión. Y aquí Pablo les pregunta a ustedes, ¿recibieron al Espíritu por guardar la ley o por haber escuchado y creído con fe? Querido hermano, la ley nos ayuda a definir y nos enseña también los resultados del pecado. Es decir, que la ley define y condena. En esa definición que pone la ley en la vida de cada uno de nosotros, están los límites hasta donde podemos llegar. Y cuando hablamos de la ley de Dios, que es el carácter mismo del Señor, cuando escuchamos acerca del Dios de amor, nos acercamos a Él, no por temor o miedo a la ley o su carácter, sino por el amor que nos tuvo Él a nosotros primero y porque también correspondemos a ese amor. Así que no fue en vano lo que ellos habían conocido sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de lo cual Pablo les había hablado claramente. Versículo número 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo lo que trata de explicar a los hermanos de Galacia, a aquellos judíos que estaban en este lugar, en esta provincia romana, insistiendo sobre la circuncisión de los nuevos conversos gentiles, que en Abraham todas las naciones serían benditas. Y ahora estos rudimentos de la ley
quedaban a un lado, ya no eran necesarios. Por eso menciona el verso 9, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham, a quien también la Biblia lo denomina el padre de la fe. Versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, refiriéndose aquí el apóstol Pablo, como lo menciona también el pie de página de la Biblia de Andrews, a los 613 mandamientos del Pentateuco, o como ellos lo conocían, el libro de la ley, lo que ahora nosotros conocemos como los 5 primeros libros de la Biblia. Para los judíos eran un solo libro, el libro de la ley, y ellos debían guardar cada uno de estos 613 mandamientos. Para los judíos el cumplir estas leyes era muy importante, era parte de su vida. Por eso dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues no dependían de la fe, porque para ellos ahora era necesario que los otros sean circuncidados, pensando que así podían alcanzar la salvación y caso contrario, los gentiles sin circuncisión estaban lejos de salvarse. Pero sabemos que la salvación viene por la fe. Como menciona aquí el apóstol y cita a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió, Él llevó nuestra culpa y ocupó nuestro lugar en aquella cruz. El libro de Deuteronomio capítulo 21, verso 23, menciona acerca de esta maldición de la cual habla el apóstol Pablo. Por eso Jesús, tomando nuestro lugar, se hizo maldición por nosotros. Entonces el verso 15 nos explica lo siguiente. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. 430 años después, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, se había multiplicado en sobremanera y ahora sale como una nación a la cual el Señor le da leyes para que ellos tengan límites, para definir cuál sería el ámbito en el cual se debían desarrollar, debían movilizarse. Y cuando habla acerca de la descendencia, está hablando de aquel descendiente de Abraham que vendría a dar verdadera salvación al pueblo, Cristo Jesús. Así el pie de página de la Biblia de Andrews nos dice, al llevar el pecado por todos nosotros, Jesús se hizo sustituto del pecador. La maldición que merecemos cayó sobre él. Al ser colgado en el madero, hay que entender que el cadáver colgado y abandonado
es una afrenta para Dios que creó el cuerpo humano a su imagen. Por lo tanto, cuando Pablo perseguía a la iglesia, pensaba que los cristianos adoraban a alguien que había sido colgado en un madero. Por lo tanto, estaban en blasfemia. Ahora podemos entender a qué se refiere Pablo. Los judíos no querían aceptar a Cristo como el mediador, porque para ellos Cristo había sido hecho maldición. Pero era necesario, porque si Él no tomaba nuestro lugar, entonces, ¿cómo podríamos obtener la salvación? Pero ahora es el tener fe en ese sacrificio en la cruz lo que daba salvación a cada creyente. Y es a donde los quiere llevar el apóstol Pablo a los Gálatas mediante esta carta. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. La ley fue dada para poner control. Por lo tanto, la ley, como ya lo dijimos en antes, define y condena. Es la que nos ayuda a vivir bajo la voluntad de Dios. Y de acuerdo a estos 613 mandamientos de los cuales hablábamos, era la que permitía que el pueblo de Israel se maneje correctamente. Pero ahora dice el apóstol que la escritura lo ha encerrado todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Y es así, en Jesús, cuando caminamos con Jesús, cuando Cristo es una realidad en nuestra vida, ya no hay preocupación por la ley, pues viviendo Él en nosotros, tenemos verdadera libertad. Y esa libertad nos hace caminar correctamente, hacer las cosas correctamente, hacer la voluntad de Dios. Verso 23. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora le invito a escuchar la siguiente explicación en el pie de página de la Biblia de Andrews. Esta ley representa una compleja red de mandamientos que incluye de todo, desde un código de higiene y salud hasta leyes agrícolas y reglamentación civil, así como leyes morales, y un sistema de maldiciones y bendiciones. Sigue siendo cierto hoy que la ley lleva a la gente hasta Cristo en busca de perdón, dado que su función es dar a conocer el pecado. Cuando los creyentes se allegan a Cristo, arrepentidos, la ley pierde su función de tutor disciplinario hasta que el creyente vuelve a pecar. Entonces ahora queda bajo la ley y la ley nuevamente vuelve a ser tutor del pecador. Pero como Pablo explica en otros pasajes, la ley sigue siendo una norma santa para sus vidas, pues es Cristo el que ahora nos enseña a vivir correctamente. Mientras tanto,
la ley continuará realizando su función original de definir y de condenar el pecado. De ninguna manera Pablo está enseñándonos que no es necesaria la ley. Nos enseña que solamente mediante la fe en Jesucristo podemos obtener salvación. Y cuando caminamos con Cristo, como ya lo mencioné, caminamos correctamente. Porque vivimos de acuerdo a su palabra, porque no andamos llenos de miedo y de temor, sabiendo que esto puedo hacer y lo de acá no lo puedo hacer, sino que vivimos en esa verdadera libertad que solo Cristo Jesús nos da. Porque en Él hemos llegado a ser una nueva criatura. En Él crecemos diariamente y en Él estamos alcanzando la madurez espiritual. En esta mañana quiero invitarlo a orar sin antes recordarle que camine cada momento con el Señor. No se suelte de su mano por nada. Vamos a orar. Nuestro Señor, estoy orando con mis hermanos. No sé si ellos en su mente tienen algo que les lleva quizás, Señor, a dejar esa fe y ese sacrificio a un lado y ponen como prioridad alguna función de la ley. Somos conscientes, Señor, que la ley es necesaria, que la ley, Señor, pone límites. Pero, Señor, cuando vivimos en Cristo Jesús, no necesitamos andar en esos límites, porque en Cristo Jesús viviremos conforme a tu santa voluntad. Queremos poner esta semana en tus manos, este día en tus manos, y haciendo tu voluntad, Señor, queremos salir a realizar nuestras actividades y a vivir gozosos, creyendo en el sacrificio de Cristo y en que nuestra salvación, nuestra redención está cerca. Bendice a mis amigos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, tenga una excelente jornada, una bendecida semana.